El día de hoy vamos a ver cómo elegir la prueba estadística adecuada, el protocolo de investigación. Básicamente, muchas personas me han pedido el tema del protocolo de investigación en lo que es la estadística aplicada a la medicina o al tema de bioestadística, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, las bases para la elección de una prueba estadística va a depender mucho de las variables, por ejemplo, también del objetivo del estudio, diseño de la investigación, ya sea una investigación dirigida a un grupo o dos o más grupos. Si es un grupo, podrías hacer estadística descriptiva. Si son dos o más grupos, vas a comparar, vas a hacer una estadística descriptiva, inferencial. En el diseño de investigación vas a ver el tema de la escala de medición. Tienes que tener bien claro el tema de las variables cualitativas, cuantitativas, discretas o discontinuas, variables cuantitativas continuas. ¿Sí? Y bueno, un poco del tema de estadística no paramétrica o de distribución libre, o la estadística paramétrica, y aquí que viene ya de un tema de lo que es la distribución de los datos a una distribución normal. Entonces, en el diseño de investigación, lo primero que se debe considerar es el objetivo principal, describir las características de la población, un estudio descriptivo, y dependiendo de las variables ya se puede realizar algún tipo de estadística inferencial. Es esencial tener en cuenta que los estudios comparativos, ya sea de dos o más grupos, algunos protocolos comparan dos tratamientos distintos. ¿Sí? Qué sé yo, fármacos. Sí, puedo tener varios fármacos y los voy a probar en un grupo de pacientes, etc. Bueno, aquí hay que tener claro el tema de las variables. Si no se tiene claro qué es una variable cualitativa o cuantitativa, muy difícilmente uno va a saber qué tipo de estadística va a realizar. A veces haciendo la básica, ¿no? La estadística descriptiva, a veces uno no tiene bien claro, ¿no? Por ejemplo, en las variables cualitativas no sirve o no aplica obtener una media. Más bien podría ser la moda, un estimador. Entonces, si los datos son muy dispersos, existen variables o datos que están por encima, o sea, muy grandes mínimos o grandes máximos, mayores máximos o menores mínimos, que puedan de alguna manera distorsionar la medición. Entonces, por ejemplo, ya no sería la media, sino una media geométrica, cuando ya son datos cuantitativos de tipo continuo. Entonces, los cualitativos, bueno, podemos utilizar los nominales, que el sexo, una variable, grupo sanguíneo, A, grupo O negativo, etcétera, estado civil, variables nominales, ¿sí? Solo te nombra las diferentes categorías. La otra variable cualitativa son las ordinales, que sí tienen un orden, ¿no? La gravedad de una enfermedad, leve, moderada, grave. De ahí vienen las cuantitativas, que pueden ser continuas o discontinuas, en este caso discretas. Entonces tenemos estas dos, ¿no? Las continuas, de alguna manera ha existido algún instrumento por las cuales se ha medido esta variable. Presión, longitud, peso. Si ustedes se dan cuenta, cuando son continuas, obviamente son cuantitativas porque es una cantidad. Y cuando son continuas es porque han sido medidas a través de algún instrumento. Presión arterial, estatura. Las discontinuas son cuantitativas, pero están dadas en un intervalo AB. Es decir, su intervalo o sus elementos son finitos. Por ejemplo, número de eventos cardíacos, número de hijos. Puedo tener 0 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Es decir, está en un intervalo donde sus elementos son finitos. Es decir, eso es una variable continua, es un número, por ejemplo, 5 hijos, y es discreto porque su valor no se lo puede dividir y además es finito. Número de embarazos, una persona puede tener 3 embarazos, es discreto. 3 embarazos
y es un número finito de embarazos que va a tener esa persona, por lo cual esta variable tiene un número finito, eso es discreto. Ahora, cuando se hace la investigación, ¿no? Existen varias fuentes de error en la medición. Por ejemplo, la persona que encuesta, a veces, no tanto el que encuesta, sino el encuestado, dependiendo del estado de ánimo, me puede dar diferentes tipos de respuestas. A veces las personas no admiten que no saben del tema y me puede dar cualquier respuesta, ¿no? Otros factores pueden ser la fatiga, el aburrimiento, la ansiedad o muchas preguntas. Otra situación puede ser que ya sea el entrevistador o alguna persona que esté allí distorsione las respuestas al unirse a la entrevista o también cuando el entrevistador opina direccionando la respuesta o la persona que acompaña al entrevistado también opina. Entonces ahí se produce un sesgo y se produce un error de medición. Aquí, como les decía, ¿no? La persona que entrevista, usted tiene que haberse dado cuenta, por ejemplo, alguien te pregunta sobre un tema y usted dice, ah, sí, y el entrevistador interviene y dice, pero sabe que esto es muy negativo para el pueblo o este tipo de alimentación no es muy buena, entonces ya interfiere en su respuesta, ¿sí? Va a haber una distorsión. Entonces, esto es falta a veces de entrenamiento y puede suceder, ¿no? Ya en el tema no va a ser precisa la medición y puede existir algún tipo de, incluso el registrar la respuesta. Bueno, como le decía al inicio, ¿no? A veces el cuestionario puede tener muchas preguntas. Entonces, el instrumento debe ser probado antes de ir allá a campo. A veces elaboramos un cuestionario, un instrumento de captura de información para relevar la información y a veces no sabemos bien el grupo objetivo y las preguntas van muy técnicas. Por ejemplo, dice, puede surgir error debido a un instrumento de medición defectuoso. El uso de palabras complejas, lo que les decía, ¿no? A veces las personas no entienden, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí a la primera parte, dice, la persona no admite su ignorancia, es decir, el encuestado, porque el instrumento es muy complejo. Más allá de la comprensión del encuestado, significados ambiguos, impresión deficiente, espacio inadecuado para las respuestas, omisiones, etc. ¿Sí? Son cosas que el instrumento de medición sea defectuoso, a veces no se lo prueba antes de llevar al campo, para ver si todas las preguntas se entienden. Otro tipo de eficiencia del instrumento es el muestreo deficiente. A veces no sabemos o el muestreo, el plan de muestreo no identifica bien el grupo objetivo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso de allí. Bien, con estos elementos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Veamos esta tabla. ¿No? Esta tabla resume la metodología de selección de pruebas estadísticas considerando el propósito, el número de grupos y la escala de medición. Básicamente es el objetivo del estudio y cómo lo voy a medir. O sea, según la escala de medición es la prueba también. ¿Sí? Por ejemplo, vemos objetivo, tenemos esta columna, variables, tipo de muestra y la prueba. Así que puede ser paramétrica y no paramétrica. La paramétrica, bueno, los datos siguen una distribución normal y ya las no paramétricas son de distribución libre, pueden ser de cualquier otro tipo de distribución. Poisson, beta, gamma, chi cuadrado, etc. Entonces, por ejemplo, cuando comparo dos promedios o dos medias, la variable es cuantitativa y los datos siguen una distribución normal, puedo utilizar la t-student, ya sea que las muestras estén relacionadas o sean muestras o grupos independientes. ¿Sí? Comparar mayor o igual a tres grupos. Y aquí estamos hablando de análisis de varianza. Bajo el supuesto que las variables siguen una distribución normal, son cuantitativas. Cuando son discretas, ¿sí? Aquí dice cuantitativa discontinua, ya se viene su contraparte no paramétrica, que puede ser Friedman o Kruskal-Wallis. Cuando ya comparo dos grupos, ¿sí? Es decir, dos grupos o dos poblaciones, se han tomado muestras de estas dos poblaciones que pueden haber estado relacionadas o independientes, ya tenemos McNemar o chi-cuadrado. En el caso de que las variables sean cualitativas, ya sea de tipos nominales y ordinales. Entonces así, ¿no? Tengo mi parte paramétrica y la parte no paramétrica. Por ejemplo, aquí, en la correlación de dos variables, a veces no sabemos, y es importante conocer,
Cuando las variables son cuantitativas, por ejemplo, peso y el diámetro, por ejemplo, de un fruto y el peso de un fruto son variables cuantitativas, por lo general estos datos, como son continuos, van a seguir una distribución normal. Entonces, como vienen de poblaciones diferentes, tomo muestras y son independientes. Entonces, aquí se aplica obtener el coeficiente de correlación de Pearson, porque Pearson demanda que las variables sean cuantitativas continuas. Pero ¿qué pasa cuando no son continuas? Pueden ser discretas, sin una distribución normal. Ahí yo tendría que usar Spearman o Kendall, cuando ya son un poquito ya diferente escala, no ordinal, ya hay una mezcla de tipo de variable. Entonces, aquí que hay que contar que yo puedo correlacionar más de una variable, no puedo tener una matriz de correlación, pero va a depender del tipo de variables, ¿no? Si es Pearson, cuando son cuantitativas totalmente y sin una distribución. Ya cuando son distribuciones libres puede ser Spearman o Kendall, dependiendo si son nominales o son ordinales. Entonces hay estas opciones. Entonces, básicamente lo que ustedes se deben de llevar de esta presentación es cómo yo mido las variables y cuál es el objetivo de mi estudio. Según eso, ustedes van a elegir la prueba estadística, ya sea paramétrica o no paramétrica. Aquí están las referencias. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Suscríbete, es gratis. Y bueno, dale like, comenta, guarda y comparte. Y bueno, agradecerte por ver este video y muchas gracias.